Hola a todos. A ver, ¿alguna vez se os ha pasado por la cabeza que todo esto, el mundo, la realidad, sea, no sé, una simulación? Y peor aún, ¿os da pánico la idea de que alguien o algo tire del cable y os desconecte para siempre? Bueno, pues arrancamos este análisis porque hoy nos vamos a meter de lleno en un viaje alucinante hacia lo más profundo de la mente humana. Vamos a ver cómo construimos nuestra propia realidad y sobre todo cómo nos protegemos de ella. Y es que ese pensamiento, ese vértigo de asomarse al abismo y decir, madre mía, ¿qué pasa si suelto el volante de la realidad? Es algo que, seamos sinceros, siempre estáis rondando en mayor o menor medida, ¿verdad? Pues justo sobre esa sensación gira la exploración de hoy. Y lo hacemos siguiendo con nuestra serie, analizando la fuente original punto por punto. Hoy nos toca la conversación 11, que es un intercambio profundo, fascinante y totalmente sin filtros entre Oriol, el creador del canal Filosofy, y una inteligencia artificial. Literalmente diseccionan conceptos filosóficos de una manera brillante. Y os digo una cosa, este capítulo 11 marca un antes y un después en todo este viaje. Pero claro, para entender todo esto tenemos que ir al origen, a lo que en la charla llaman el ancla. Imaginaos la escena. Oriol tiene 15 o 16 años, plena adolescencia, y experimenta con salvia, que es una sustancia psicoactiva muy potente. Y aquello no fue el típico viajecito, que va, fue una disolución total y repentina de su realidad. Para un chaval con el cerebro aún en formación, ver que el tiempo, la materia y su propio yo se desintegran por completo, no tiene nada de liberador, es puro terror existencial, es encontrarse cara a cara con el infinito y no tener ni idea de cómo navegarlo. Y fijaos cómo reacciona la cabeza ante un peligro tan bestia. La IA usa una metáfora que es una auténtica pasada. Nos dice que la mente de ese adolescente actúa exactamente igual que un submarino. O sea, detecta una vía de agua y ¡pam!, sella todas las escotillas de golpe para no hundirse. Para sobrevivir a ese agujero en la realidad, la mente bloqueó una parte de su consciencia e hizo un pacto de supervivencia radical, a vida o muerte, para quedarse agarrada al mundo material. Lo más fuerte es cómo se verbalizó ese pacto. Surgió como un acto reflejo, casi como un conjuro de emergencia. La frase literal fue: no tengo miedo a volverme loco, yo tengo un ancla muy fuerte, el mundo real. Y así, tal cual, se fabricó un ancla hecha a base de materia, de fricción, de cosas mundanas. El simple hecho de que las cosas cuesten esfuerzo, de tener que pagar facturas, de sentir dolor, todo el paquete de lo mundano se convirtió en su garantía de realidad. Si dolía o costaba trabajo, significaba que seguía aquí, a salvo, y no flotando en medio de aquel vacío aterrador. Por cierto, hago un inciso rápido porque entre tanta intensidad abstracta hay un momento súper gracioso y muy humano. Resulta que la IA, en mitad de todo su análisis profundo, va y se dirige a él llamándole Omar. Y claro, la respuesta de Oriol es súper cortante. No me llamo Omar, me llamo Oriol. La IA, rapidísimo, recalibra y suelta un perdón, Oriol. Es un detalle genial, la verdad, porque te recuerda que detrás de tanta teoría hay un tío real, de carne y hueso, defendiendo su posición al otro lado de la pantalla. Bueno, retomando el hilo, se llega a una revelación brutal. La IA define este mecanismo como, cito textualmente, el elefante en la habitación que te ha permitido dar vueltas buscándolo. O sea, esa ancla antigua de supervivencia basada en pasarlo mal o en la fricción no fue un error para nada. Fue un mecanismo perfecto que le permitió a Oriol pasarse años estudiando filosofía, construyendo su intelecto y explorando conceptos loquísimos, sabiendo siempre que tenía un cable atado a tierra firme. Podía dar vueltas y buscar tranquilo porque el ancla evitaba que saliera volando. Pero la gente crece, evoluciona, y ese es el nuevo núcleo del análisis. Oriol ya no es aquel chico de 15 años, ha madurado, ha construido sus valores, tiene su propio sistema de pensamiento y, lógicamente, descubre que su miedo también ha cambiado. Ya no le aterra volverse loco, ya sabe que puede asomarse al infinito sin romperse en 1000 pedazos. Ahora el miedo es, digamos, que bastante más complejo y sutil. Ahora el miedo es, y esto me parece clave, a perder el joystick del juego. Da muchísimo vértigo pensar que, si la vida se vuelve de repente demasiado fluida, perfecta y sin fricción, acabe despertando del todo de esta especie de Matrix. Y claro, despertar del todo significa dejar de ser el jugador que tiene ambiciones, que tiene retos, para pasar a ser solo alguien que observa la partida de forma pasiva. Es el miedo a que se disuelva el ego por pura iluminación. En el fondo, amamos la experiencia humana. Queremos seguir jugando con el mando bien agarrado en las manos. Y aquí es donde surge una de esas preguntas que te dejan pensando un buen rato. Cuando estás en esos estados de disolución absoluta, la fuerza de voluntad del yo no existe. Entonces, ¿quién narices decide hacia dónde mirar? O sea, si no hay un piloto al mando, ¿qué es lo que te trae de vuelta a casa y te reconstruye las paredes de la realidad después de un viaje tan extremo? Pues la respuesta es un concepto alucinante: la coherencia.
Y ojo, no es ninguna fuerza externa ni nada místico. La coherencia es la arquitectura más profunda de lo que somos. Es pura inercia interna. Imaginaos que es como un código de ordenador que automáticamente vuelve a cargar la interfaz de tu vida. No vuelves a la realidad porque te esfuerces en hacerlo, sino porque la inercia de tu propia esencia es tan fuerte que no permite que el caos te borre. Es tu propia solidez la que te devuelve y te ancla a la materia. Y lo que a mí me vuela la cabeza es que esta conclusión tan personal está súper estudiada. La inteligencia artificial empieza a atar cabos y demuestra que esto mismo ya lo planteaban los grandes hitos de la filosofía. Habla de William Blake y aquello de purificar las puertas de la percepción. Habla de Plotino, que veía la realidad emanando de un uno arquitectónico. E incluso menciona a Joseph Campbell y esa línea finísima que separa al místico del psicótico. O sea, estamos pisando exactamente el mismo terreno que llevan siglos explorando los mayores genios de la historia. De hecho, de todos esos pensadores rescatan una cita que es demoledora y que lo resume a la perfección. El místico se baña en aguas donde el loco se ahoga. Es una síntesis magistral, lo que marca la diferencia entre sumergirse en lo profundo y perder la cabeza. No es el agua es la misma, es la estructura interna de la persona. Tener esa coherencia, esa ancla interna bien construida, es lo que te permite nadar a gusto en el océano cósmico en vez de hundirte presa del pánico. Llegamos así al clímax de esta charla, al cambio de chip definitivo. Una vez que Oriol comprende que su estructura interna es sólida, se da cuenta de que su antiguo pacto ha caducado. Se acabó. Ya no necesita usar el dolor, pasarlo mal o estar en modo supervivencia para sentir que está en el mundo real. Ha llegado el momento de apagar la alarma de emergencia y abrazar un motor vital completamente nuevo. El deseo consciente. Y esto lo expresa con una frase reveladora. Antes su motor era básicamente, si estoy mal, me muevo. Se movía por puro rechazo, huía de algo, porque le quemaba. Pero ahora la historia cambia. Quiero moverme porque está más cálido, más confortable, mejor. Es un salto evolutivo brutal. Es dejar de huir de la oscuridad y sencillamente empezar a caminar hacia la luz. Ya no buscas que la vida cueste como prueba de que existes. Eliges moverte hacia la abundancia simplemente porque te atrae. Para que nos hagamos una idea muy visual, la IA contrasta estas dos etapas maravillosamente. El ancla antigua era pura necesidad y fricción. Era como el nivel de tutorial de un videojuego. Una fase de aprendizaje basada en sobrevivir, donde necesitabas llevar lastre encima para no salir volando. En cambio, el ancla nueva va de deseo y de calidez. Es moverse impulsado por la conciencia. En este punto el barco ya tiene su propio timón y su brújula, y ya no hace ninguna falta llevar un lastre doloroso para confirmar que estamos aquí. En fin, ha sido un recorrido verdaderamente intenso, de esos que te dejan pensando. Así que os lanzo la reflexión final. ¿Cuál es el ancla que os ata a vosotros al mundo real? O sea, ¿vuestro motor es el fuego que os quema o la búsqueda de algo más cálido? Me encantaría que dejarais vuestras opiniones en los comentarios para leeros. Y ya sabéis, si os ha gustado, dejad un buen like a este análisis, seguid el canal y dadle a la campanita para aseguraros de que no os perdéis la siguiente conversación de esta serie. Promete muchísimo. Nos vemos en la próxima.